sin prejuicios y solo dándole el verdadero valor a la buena música, los invitamos a latir junto a Radio Rosario Clásica. Voy. 1, 2, 3, 4. Bueno, muy bien, señores, a las 17:21 entonces estuvimos escuchando el efemérides del día, que mucha gente se debe haber sentido feliz con la canción que pasó Volare, lo decimos en castellano, y hoy celebramos la presencia de Lala Moneta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Quien se acerca entonces cada 15 días a hacer su micro, que ahí está titulado Micro Lala Lee. Antes de comenzar, ya lo hemos cargado también en nuestras redes y demás, un recordatorio para nuestro querido amigo Diego Ushua. Exacto. Que a veces uno, por lo menos a mí, estas muertes tan inesperadas, y venimos de muertes así tan muy inesperadas, que nos impactan y que nos hacen rever un montón de cosas en el cotidiano, ¿no? Uh-huh. Por lo menos así me está bueno, pasando. Para nosotras es la pérdida de un amigo, ¿no? Claro. Pero además no quería dejar de nombrar la importancia de su pérdida para la cultura rosarina, ¿no? Porque una persona que nos ha dejado un montón, con una trayectoria increíble como actor, director, gestor cultural, coreógrafo, bailarín, y bueno, de esas personas que hicieron marca en nuestra ciudad. Así es. Lo despedimos con mucho amor y nos quedamos con su recuerdo, ¿no? Con el buen recuerdo de él, y no estaba atravesando un buen momento, con lo cual yo siempre pido que también para mí sea así, ¿no? Sí. Que hay momentos en los que uno dice basta, y me parece que Diego lo había dicho. Sí. Ya venía hace meses diciendo basta. Nosotros lo recordamos porque estuvo aparte Facundo se acordaba de una nota que le hicimos en su última actuación que había tenido en Kika. Hicimos una nota virtual, y también quiero recordarlo, junto a María Paula Zugaray, hicieron una presentación hermosísima cuando nos dieron la distinción antes de la pandemia. Fue allí en el Consejo y realmente estuvieron maravillosos. Así que todos nuestros recuerdos, ya hay una placa que hemos colgado en redes dándole el adiós a un amigo y deseándolo que ya esté en la luz, ¿no? Así que vamos a empezar con este micro. Nos contás. Bueno, arrancamos hoy. Quiero decirle a la audiencia que estoy preparada para aprender. Bueno, eso vino Vos quiero que te presentes. Bueno, también. Yo soy Lala Moneta, estudié letras acá en la UNR y después hice estudios de posgrado en Brasil, donde viví muchos años, donde viven tantos amigos también. Uh-huh. Y a partir de amigos en común nos conocemos con Nora, que viene a mi casa a ver la biblioteca, y se nos ocurrió lo de hacer. Sí, que nos vemos cada vez que vienen ellos. Le vamos a mandar esta nota y vamos a decirle que ahora con esta excusa lo hemos logrado concretar, porque hace años que decimos de hacer una columna literaria. Así es. Y que yo tenía ganas también de hacer radio, así que gracias por la invitación, por la confianza. Y bueno, vamos a arrancar. La idea que yo armé es pensar temáticas, y a partir de temáticas traer libros que encajen en esas temáticas. Perfecto. O sea que vamos a tomar nota de lo que vos nos tomen nota. Igual no estoy en profe hoy, ¿viste? La profe es una cosa. Pero nos vas a recomendar. Sí, voy a recomendar cosas, por supuesto, pero a partir de grandes temáticas que voy a ir rotando a lo largo de las columnas, ¿sí? Muy bien. Y en esta primera columna quise traer el tema de la memoria. Tema enorme, inmenso, al que podríamos abordar desde distintos lugares, pero me quedé con algo chiquitito, que son las memorias familiares. Las memorias familiares, y dentro de la temática de las memorias familiares, el legado de los oficios a través de las memorias familiares. ¿Vieron? Las familias que transmiten profesiones, oficios, negocios, empresas, sobre todo saberes y oficios, ¿no? Y me parece que es un tema hermoso y que está apareciendo mucho en algunos textos de literatura contemporánea argentina. Yo voy a arrancar por una escritora porteña, pero la semana que viene voy a trabajar con un escritor rosarino. Bien. De profesiones de la oficios. temática va a ser esa, las memorias familiares por un par de columnas, y después cambiaremos a otro tema, ¿sí?
Y convengamos que no es lo común. No, porque en general... hay mucha gente que se revela, ¿no? Es decir, totalmente, hay gente que rompe que con los abogados, claro, los abogados le dicen estudiar abogacía, los médicos estudian medicina. Tal cual, hay legados que hay hijos que rechazan porque necesitan buscar la identidad por otro lado. Hay otros en los que no, en que ese legado se transmite de generación en generación. Y es un poco también la propuesta de este libro que les voy a presentar hoy y de otro que vamos a presentar la semana que viene. Pero me parecía importante porque las memorias en general las tenemos asociadas a las memorias nacionales, ¿sí? A cosas más grandes, a la memoria de un país, en nuestro caso, bueno, en Argentina tenemos todas las cuestiones de memoria vinculadas al pasado reciente, a la dictadura, a los grandes temas. ¿Qué pasa cuando nos metemos con las memorias chiquititas, con las memorias familiares, donde se cuentan cosas que tienen que ver con legados muy individuales, muy particulares, bueno, vamos a ver que en el caso también tiene que ver con determinadas culturas que están insertas dentro de la cultura argentina. Bien. Porque la escritora que les traigo hoy, acá a la cámara, ¿no?, es Cynthia Edul, y el libro se llama La primera materia, perdón. Uh-huh. Es un libro que salió en 2025, o sea, muy reciente, y que va a trabajar la cuestión de su pertenencia a la comunidad sirio-libanesa en Buenos Aires y a la tradición que se transmitió en su familia en relación al negocio textil. Uh-huh. La comunidad sirio-libanesa está asentada en el barrio de San Cristóbal en Buenos Aires. Claro, como acá en la calle San Luis. Exacto, calle San Luis más la comunidad judía, ¿no? Pero hay muchos turcos. También hay sido. También, tenés razón. Acá tenemos nuestro barrio también, judío y sirio-libanés. Claro. Y en Buenos Aires, San Cristóbal, tiene toda una arquitectura particular, están los clubes que creó la comunidad sirio-libanesa, ¿sí? Y sus distintas instituciones que hicieron comunidad. Entonces el libro nos va a contar la historia de su familia, Qué lindo. A partir de esto de recuperar las memorias familiares. Permitímelo que voy a ver si en esta cámara sale si se ve bien. Mejor, porque sale más o menos, ¿no, Facu? Sí, se ve por la luz. Bueno, lo decimos, la primera materia. La primera materia de Cynthia Edul, que es una escritora porteña, que tiene alrededor de 50 años, es licenciada en letras, también es dramaturga y actualmente dirige la maestría en gestión cultural de la Universidad de San Andrés. Tiene otros libros, con este libro ha ganado premios importantes. Qué lindo. ¿Qué me interesa de este texto que cuando lo leí me voló la cabeza, me conmovió muchísimo? Es un texto con un alto voltaje poético, en donde la historia de la familia, de esta familia inmigrante sirio-libanesa, que se dedica al negocio textil a lo largo de generaciones, arranca con su abuelo y ella termina también al mando del negocio, está atravesada también por la historia del algodón, por la historia de las telas, por la historia de lo textil. Uh-huh. Y un poco la tesis del texto es que lo textil es la materia primera que nos acompañó desde el inicio de que somos humanos, ¿sí? Con los hilos, con los tejidos logramos hacer los primeros nudos para armar herramientas. Con los textiles armamos las primeras casas que seguramente fueron tiendas. Entonces es un texto que va a ir de lo chiquito y de lo familiar a lo universal, a la historia de la humanidad, con esta idea de que el algodón y los textiles son una materialidad que nos acompañó desde el inicio de la cultura. Claro. Entonces es un texto que, por otro lado, me pareció hermoso. Se puede leer con respecto al formato y al género. Quiero decir que lo podés leer en cualquier parte. No es una novela, no es un relato capitulado. Es un texto que está conformado por textos sueltos, muy breves, algunos de media página, otros de página y media, otros de 2 o 3 hojas, que son sueltos, inconexos, sueltos entre sí, pero que uno, el lector, los une al final, haciendo un todo poético que une memoria familiar, legados, oficios,
la historia del algodón. Y entonces lo que tiene también de interesante es esta no pertenencia a un género clasificable, claro, ¿no? Claro. Yo digo que es un híbrido, que es muy típico de la literatura contemporánea, este tipo de experimentaciones que se salen de la clasificación de los géneros. Claro. De ninguna manera es una novela ni un relato, tampoco es un ensayo, tampoco es un estudio sobre el algodón, tampoco es una biografía. Claro, pero me hiciste acordar, cuando decís la historia del algodón, me hizo acordar a Seda, ¿no? Hermoso, hermoso libro. Claro que sí. Y claro qué lindo, qué bien. Entonces el texto está lleno también de, además de las alusiones a las narraciones de su vida, de su familia, de sus abuelos inmigrantes, de cómo fue creciendo el negocio a lo largo de las generaciones, de citas de arquitectos, de teóricos de la arquitectura, de antropólogos, de historiadores. Pensemos que el algodón forma parte de la revolución industrial, la industria textil. Entonces ella va tomando como grandes momentos en la historia de la humanidad. Narra también el inicio. Trae citas de historiadores, de antropólogos, me gusta. Críticos de arte, que van a reflexionar en torno al algodón y al lugar que eso tuvo en la historia de la humanidad. Y después, o sea, de esa historia inmensa, enorme, milenaria, que viene desde el inicio de la civilización, lo pone en contacto con esto pequeño, chiquito, cotidiano, que es la historia de su familia. Y al mismo tiempo también está la historia de Argentina, ¿sí? Porque hay uno de los relatos... Va y vuelve. Uno de los relatos es la historia de cuando llegan sus abuelos y cómo fueron discriminados, porque los sirio-libaneses, hasta por el color de su tez, fueron muy mal vistos al comienzo en Buenos Aires, y muy señalados, ¿no? Muy discriminados. Cómo después logran armar comunidad. Y ella ahí habla también de la cultura. Todo de la cultura. Cuenta cuando van en familia a conocer el pueblo natal. Claro, por eso me hace acordar cuando han venido las chicas de la comunidad armenia, que vienen también con toda una historia, ¿no? De persecución y de... Totalmente, acá cuenta lo mismo. Claro. Pero después lo que también me interesa, que nos lleva más a este presente, porque Cintia tiene más o menos unos 50 años, más o menos mi edad, con lo cual lo que vivimos como pasado reciente me identifiqué mucho. Seguro. Porque está la crisis del 2001 y cómo el negocio se les va al carajo. Entonces, es también un poco la historia de la industria textil en ese sector tan pujante, de ese barrio tan pujante de Buenos Aires. Claro. Exacto, porque piensen que la familia de ella tenía industria textil a gran escala, ¿no? La ropa blanca, ropa para hoteles, para mantelería, para restaurantes, para sanatorios, los ambos. Claro. Y llegó a ser una empresa enorme que distribuía por todo el país, y como las sucesivas crisis, porque hay varias contadas a lo largo del libro, hace que se fundan y que después tengan que volver a remontar. Entonces hay como muchas historias metidas en una. Si vos me permitís quedar unos minutitos, a mí me gustaría leer algo. Dale, sí. Porque son cositas breves, ¿no? Claro, como decíamos. Este otro no lo vas a comentar. No, era un poema que traje dedicado a Diego. Bueno, sí, tenemos tiempo. Podemos cerrar con... Bueno, lee esto y cerramos con el poema. Bueno, les leo, como ven, son textos breves, ¿sí? Bueno. Algunos más narrativos, algunos más reflexivos, algunos donde se alude más a la cita de historiadores, antropólogos, críticos de arte, otros que son la historia de ella o la historia de su familia. Y otra cosa muy linda que tiene el libro es que está llena de fotos. De fotos de su familia, de fotos de cuando van al pueblo natal de sus abuelos en Oriente. Hermoso, hermoso. Lino, percal, sarga, poplín, voilá, piqué, tafetán, viscosa, gabardina, lona, brin, granité, jacquard, algodón, lana, polar. Dicen que los textiles están por todas partes, que cada uno de nosotros somos expertos en textiles. Nos visten, nos protegen del frío, llevamos telas sueltas con el calor intenso. Tocamos con nuestros dedos la tela y sabemos si una tela es suave, si es fuerte, si es calurosa, si es liviana y si se lleva con comodidad. Los textiles empiezan con la agricultura y el hogar. Del interior de los troncos de las coníferas, los primeros humanos extrajeron fibras con las que inventaron el cordel.
y atando con él las piedras cortantes a sus mangos, crearon hachas y lanzas. El cordel unió dos cosas que nos permitieron evolucionar. A la edad de piedra, algunos antropólogos también la llaman la edad del cordel. Bueno, ese es uno. Y les leo otro que tiene que ver con la historia más familiar de sus abuelos inmigrantes. Mis abuelos hicieron el pasaje obligatorio de todo inmigrante. Del barco al hotel de inmigrantes, de ahí a los pequeños conventillos que se concentraban cerca del puerto, en los que los paisanos compartían habitaciones. Llegaron a ser 6 en una habitación, todos hombres jóvenes que escapaban de la hambruna y la sequía del Levante. La historia enlazó a esos hombres en un mismo destino y después en una comunidad. Muchos de esos inmigrantes eran originarios de distintos pueblos que se encuentran en lo que hoy es la frontera con el Líbano, las montañas de Al-Kalamun, Kara, Annabek, Deir Atiyah, Yabrud, disculpen la pronunciación, pueblos de frontera, chicos y austeros. Para la época en la que llegaron mis abuelos, todavía estaban bajo la colonización del Imperio Otomano. La hambruna que sometió a esos pueblos a principios del siglo XX los trajo a Buenos Aires. En sus primeros años en la Argentina, mi abuelo paterno fue vendedor ambulante. Trabajaba todo el día vendiendo cosas por la ciudad. Aprendía la lengua y sobre todo las reglas de una sociabilidad a veces esquiva, a veces ingrata, otras traicionera. La revista Caras y Caretas, muy leída en esa época, tipificó en diferentes números el nivel de desagrado, a veces rozando el espanto, que los inmigrantes árabes producían en el criollo argentino. Salto un poquito, ¿sí? Juan Alsina, el director de Migraciones en esa época, escribió: el inmigrante sirio no representa un factor económico y social eficiente. Esas miradas inauguraban el aprendizaje del nuevo mundo. Mis abuelos se unieron con hombres jóvenes del mismo pueblo y en su misma situación. Por las noches cocinaban, de día salían a vender. Poco a poco fueron conformando una colectividad que se consolidaba más frente al desprecio social. La cohesión grupal de estos inmigrantes fundó clubes como el Yabrudense y el Sirio-Libanés, construyó las mezquitas de San Cristóbal y Flores, creó el Centro Islámico y fundaciones y hospitales. El progreso no tardó en llegar y pasaron a ser pequeños comerciantes. Mi abuelo paterno abrió su primer negocio textil en la avenida Jujuy y en la vereda de enfrente, mi abuelo materno abrió un local de librería al por mayor. Telas y papeles, dos superficies sobre las que se iba a escribir la historia del trabajo familiar. Y termina este texto, que es un poquito más largo, con una reflexión que une la historia de sus abuelos con ellos, que me parece muy hermosa. Pienso en el hilo que enlaza la migración de mis abuelos, la hambruna, la calle, los días al sol en los que eran señalados por su piel, su lengua, sus costumbres. Pienso en las huellas que esa mirada dejó en su mirada del mundo, que echaba raíces acá, pero que siempre iba a querer volver. Pienso en el hilo que parte de ellos y llega hasta mí. Qué lindo. Muy lindo. Vos sabés que mientras lo leías, traes hoy un tema que da para muchísimo, ¿no? Uh-huh. Porque en este momento que estamos, vos viste lo que ha pasado en Ceuta, lo que está pasando en el mundo, y yo pensaba cómo Argentina dio la posibilidad a todas estas comunidades que vinieron, te hablaba de la Armenia, los españoles, los italianos, nosotros descendemos de allí, y cómo pudieron realizarse y qué diferencia que ahora... Qué convivencia que hubo siempre. Exacto, y crecimiento, lo que fue Argentina, ¿no? Estoy cayendo en un lugar común, yo ya sé que esto se ha dicho muchas veces, pero lo que no es común es esta comparación a nivel global, lo que está pasando, que los inmigrantes hacen los peores trabajos o viven en condiciones totalmente Sí, acá hubo insanas. Un momento donde hubo la posibilidad del ascenso social y un ascenso social muy rápido para muchos sectores de estos sectores inmigrantes. Inmigrantes que decían mi hijo el doctor. Totalmente, ¿no? la así. famosa Así obra de teatro. Me encantó la temática que traes, que ya te digo, es para repensarlo. Sí. Bueno, vamos a hacer el cierre. Lo que sí le vamos a pedir a Facundo que después en el cierre pongamos la cortina de La Lee, pero cerramos con el poema que Sí, trajiste. quería traerles, bueno, lo de Diego a mí me conmocionó mucho, vos sabés que somos muy amigos,
y bueno, de alguna manera hacerle un homenaje y también traer algo que voy a empezar a hacer en las columnas siguientes, que es siempre traer algo de Rosario, ¿no? Como dijimos, ella, Cintia, es de Buenos Aires y voy a traer literatura que sea argentina, latinoamericana y de otros lugares, europea también, pero sobre todo voy a arrancar con Argentina y latinoamericana, pero también tomarnos un ratito del final de la columna siempre para poner en valor a algún poeta, algún narrador rosarino. Y este es un libro hermoso de un poeta muy amigo mío también, que en algún momento me gustaría leerlo el texto con mayor profundidad, invitarlo, tal vez hacerle una entrevista, a Lito Reinaldi, que su último libro se llama Entierren a sus muertos. Y bueno, el día de ayer y de hoy ha sido un día triste para todos los que fuimos amigos, somos amigos de Diego, y quería no dejar de nombrarlo y de homenajearlo de alguna manera con un poema de otro amigo. El poema dice: ¿cómo nombrar las horas que los cuerpos acumulan? La pobreza, la fatiga que alivia, la cerveza compartida, el sexo breve en los pastizales, las pastillas deshechas en el vino. ¿Cómo hacer de la carne y la palabra otra palabra que anuncie, plebeya, que habrá un nuevo mañana? Que habrá un mañana, ¿sí? ¿Y será nuestro? Esperemos que así sea. Claro que sí. Bueno. Claro que sí. Gracias, Nora, por haberme invitado. Vamos, que cerramos. Vamos, ya está. Quédate. 2, 3, 4. Oh la la la, oh la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Oh la la la, oh la la la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Sabes la te quiero, sabes la te quiero, oh la, oh la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Oh la, oh la, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Sabes la, te quiero, sabes la